Hola, bienvenidos a todos ustedes que a través de las redes sociales están con nosotros. Les damos la bienvenida, al igual que quienes aquí presencialmente compartimos este tiempo. Gracias a Dios por el privilegio de estar juntos, y a través de internet, pues háganos por favor llegar sus saludos, comentarios, aportaciones. Eso enriquecerá la clase y nos beneficiará a todos. Estamos tratando todavía este tema acerca de la bestia, el anticristo, todo lo que concierne. La semana pasada nuestro hermano Adrián estuvo compartiéndonos acerca de las diferentes doctrinas, este contexto, las posturas relacionadas a los eventos, a los tiempos, antes, después, en medio. Entonces tenemos una gran cantidad de enseñanza para que tú tengas la oportunidad de prepararte, de tomar todo lo que es escritural y de esa manera mantener lo esencial. La palabra de Dios determine cómo interpretar los tiempos actuales. Estamos escuchando que las economías se están resquebrajando, estamos al borde de una condición o de un impacto no solo nacional sino mundial, pero esto es precisamente lo que la Biblia enseña. ¿Se cortó otra vez? Así que de esta manera vamos a seguir adelante compartiendo la palabra del Señor, y tenemos un pequeño problemilla por ahí, pero para ver, ¿ya? Ahí está. Vamos a hacer una oración y voy a pedirle a uno de ustedes, por favor, si nos dirige en oración, que el Señor nos permita esta clase en un mayor conocimiento, un mayor aprendizaje. ¿Alguno de ustedes, por favor? Adrián, gracias, Adrián. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche por tenernos aquí, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos guías, nos hablas desde nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender tu palabra y entender los tiempos en los que vivimos, Dios. Gracias, Padre, Dios. ayúdanos a poderlos poner en práctica en nuestras vidas para Sí, Señor. Señor, sabiendo que tú vienes, Dios. Te adoramos a ti, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debemos estar considerando las condiciones de nuestro tiempo presente. Eventos como economías que se están colapsando y donde una gran cantidad de amenazas por parte de ciertos gobernantes de cerrar sus estados, de impedir que los negocios produzcan o se tenga una actividad comercial. Esto es parte de lo que la Biblia nos está enseñando. No, para ti, para mí, no debería ser extraño lo que estamos viendo. Es obvio que nos impacta porque nuestra economía se colapsa, pero lo que debemos entender es que precisamente esa fue la razón por la cual el Señor nos legó la palabra, para mostrarnos desde el principio que cuando estos tiempos nos alcanzaran, supiéramos qué hacer, entendiéramos cómo actuar para no caer precisamente en esa situación de temor, de angustia, desesperación, y finalmente nuestra fe en esa condición parece irse resquebrajando. Pero cuando nosotros, como dijo el Señor Jesús, se los he dicho desde el principio, para que cuando suceda puedan entonces entender. Si nosotros ya anticipadamente tenemos esta condición, entonces lo que estamos viviendo solo será ir consolidando nuestra fe, porque la palabra de Dios nos dice que Dios sigue teniendo el control por encima de todas las cosas. Esto es tan importante que precisamente este capítulo 17 habla acerca del sistema religioso que la bestia estará implementando con el propósito de manejar o manipular a toda la población mundial y utilizar la religión como el medio para llevarlos justo a donde este personaje desea operar con toda libertad. Y no va a importar el costo, porque va a lucrar con almas, va a lucrar con las vidas, va a lucrar con todo lo que sea necesario para considerar alcanzar sus propósitos. Hemos visto en este inicio del capítulo 17 cómo esta ciudad llamada Babilonia, es decir, Roma, con todo su sistema,
es la que está generando todas estas cosas. Lo que va a suceder, y ya habíamos dicho, que Roma una vez más será un buen día el centro de poder de toda Europa, y entonces las cosas van a cambiar. En los primeros versos del capítulo 17 estábamos hablando acerca de cuál era el alcance mundial de la bestia, y mencionamos que su extensión territorial no está delimitada por solo una posición geográfica. Su aspiración no solo es gobernar las almas, sino gobernar las naciones para que le sirvan. Fíjate qué contraste. La Biblia nos dice que las naciones le servirán al Señor, pero el enemigo va a tratar de hacer que en su momento las naciones le sirvan a él para sus propósitos específicos. De esta manera, ahora sí que el sistema religioso mundial será colapsado. Recuerda, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, hay una frase que me impacta, hablando acerca de la descripción de la figura que Nabucodonosor soñó y Daniel le hace la interpretación, hablando de alianzas. Dice que serán, no, si alguien lo tiene, Daniel 2, no recuerdo si es el versículo, uno de los versículos finales, dice que serán como caminar unidos en alianzas, pero no estarán juntos, es decir, tendrán acuerdos, pero cada uno caminará de una manera en la que más le convenga. Así lo encontramos mientras, no lo tenía considerado, pero recordé que eso es algo que Daniel le declara a Nabucodonosor precisamente para decirle lo grande que Dios iba a permitir que ese imperio, pero le da detalles, son las cosas que nosotros tenemos que ver hoy. Se está diversificando nuestra sociedad en segmentos. O sea, tenemos que ser un poquito objetivos, analíticos, para darnos cuenta que hay segmentos que están trabajando de una manera coordinada, respetando ciertas posiciones. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tenemos son 3 naciones trabajando de una manera conjunta con una cantidad de respeto por ciertas posturas. La Comunidad Europea de igual manera, tienen un sistema definido, pero también hay respeto en ciertos aspectos. A ver si lo encuentran, es el capítulo 2 de Daniel, mientras lo encontramos. Bien, vamos a seguir con los versos del 17 al 18, 2:43. Si alguien lo tiene, por favor. Es ese que dice, así como viste el hierro mezclado con barro, Ajá. se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ese es el punto. El uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Se mezclarán, ¿qué dice? Por medio de alianzas. Esa es la palabra, por medio de alianzas. Y lo que sigue, Dice, pero no se unirán el uno con el otro. ese es el gran punto. Trabajarán por un punto, por un medio. Es como lo que sucedió, por ejemplo, con el Señor Jesús. Pilato representando al gobierno romano, Herodes en la posición judía. Ambos se odiaban, eran enemigos. Pero habrá momentos en que el odio, el rechazo o un interés en común hará de los adversarios un frente común para trabajar juntos en este contexto. Y es lo que está diciendo Daniel. Tienen diferentes posturas, pero van a trabajar por un bien en común. Y estas alianzas son los que nos están hoy sorprendiendo. Por eso es importante que le pongamos atención a lo que nos está confrontando el entorno más económico que político por el momento. Es lo que nos está llevando. Y podemos decir, pero es que parte o prácticamente en casi todo el planeta está suscitándose este contexto. Esto es lo que nos está llevando. Gran Bretaña decidió sustraerse porque no era ya compatible con ellos. Se dieron cuenta que había cierto dogma impositivo que determinaron hacer una votación y abstenerse. Pero esto es raro. Y encontramos que los bloques hoy de gobierno o de cuestiones económicas globales se están dando en cantidades.
¿Estamos bien? ¿Comentarios, aportaciones? Lo que decía Omar hace unos días, precisamente acerca de las alianzas. Muy claro, Daniel 2:43 eso es algo que debemos tener muy, muy claro para nosotros. Por eso, lo que estamos viendo nos debe sorprender, pero a la vez darnos alegría de saber, Señor, tú ya lo tenías anticipadamente, tú ya lo tenías por ahí. Así que, aquí vamos. Bien, en el capítulo 17, versos del 7 en adelante, vamos a encontrar cómo es que la Biblia hoy nos habla de el desarrollo final de este sistema, cómo es que se establece, cómo va a consolidarse no solo en la posición personal del anticristo, la bestia, sino cómo a través de la diversidad de alianzas, de conglomeraciones, se consolidará hasta alcanzar su máxima autoridad o el clímax por el cual el enemigo o la bestia ha determinado alcanzar. Permíteme leer los primeros 2 versos del 7 en adelante. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto parece un trabalengua, ¿no? Y aunque hay una diversidad de posturas, que en un momento vamos a hablar algo de algunas posturas a este respecto, debemos darnos cuenta que el énfasis real está en esta posición de la bestia, cómo es que va a conquistar a todos para llegar a su propósito. La clase anterior vimos que ese sistema se iba o se estaba colapsando porque el medio para poder lograr aún la unidad ecuménica es a través de alianzas. Y la Roma de la cual habla este capítulo es la iglesia, incluida la no profesante o la rebelde o aquella que apostató o aquella que no quiso caminar con el Señor, y por consiguiente será el instrumento que la bestia utilice para lograr su propósito. En otras palabras, ese sistema religioso se convertirá en la espada para atraer mártires, para asesinar gente, y nunca se va a dar cuenta que fue utilizada hasta que lleguemos al capítulo 18 y nos vamos a dar cuenta que aún ese sistema religioso se convirtió solo en un instrumento y dejó de ser, porque la bestia sería entonces el poder mundial que gobernaría por encima de todos. Es como hoy el Deep State, que está tratando de generar un caos para que los gobiernos opuestos, que son, por ejemplo, Trump, que es republicano, que es un hombre que es patriota, Bolsonaro en Brasil, ahora nuestro presidente está entrando en este renglón de querer hacer alianza en este contexto, están tratando de desestabilizar las posiciones porque no son aptos estos opositores para el propósito de quienes quieren gobernar a través del temor, a través de las economías colapsadas, a través de lo que se está viviendo. Y gente como Trump, Bolsonaro, que están levantando una fuerte oposición, se están convirtiendo en enemigos gratuitos, en enemigos públicos para ellos. Así que tú y yo debemos entonces familiarizarnos con términos que hoy se están volviendo muy comunes. El Deep State, el de los blackheads, el de los sombreros negros. Son cosas que se están moviendo porque son intereses económicos, políticos, para propiciar el ingreso de todo esto. Así que Trump está representando hoy una seria amenaza, porque si logra en noviembre volver a reelegirse, se convertiría en el peor adversario del grupo demócrata, que es donde está la Pelosi, que ella es una de las más, el diablo.
sin lugar a dudas. Por ejemplo, el gobernador de California, que es sobrino de Pelosi, debemos darnos cuenta que el Partido Demócrata es el que le apuesta a todo porque le conviene que todo mundo practique lo que quiera porque son votos, es capital político. Pero acaba de declarar el gobernador de California lo siguiente: en las casas que se reúnen para adorar a Dios es la fuente más grande de COVID. Eso lo acaba de declarar. Iba a prohibir las reuniones. Pero si tú tomas alcohol no tienes problemas, se puede reunirte para eso. Pero si te reúnes para adorar a Dios, o sea, percátate a dónde va. Y tenemos otro, bueno, perdón, pero eso es parte de lo que tenemos que tratar. El otro postulante para la presidencia de los Estados Unidos, el señor Bean, acaba de declarar que a él le gustaría que todos profesaran la religión musulmana, porque de ahí es donde emergen toda la teología de los demás. Y dices, ¿qué? Este hombre tiene un grave problema, porque además de ser demócrata, él está a favor de todo lo que es la agenda que Soros, que compró prácticamente la deuda de Argentina, y es quien gobierna Argentina, están determinando cómo se deben cambiar la vida y las costumbres. Hay algo que debo mencionar también acerca de Soros. Soros es un hombre húngaro, pero en realidad es de ascendencia judía. Este hombre fue de una manera milagrosa librado de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, cuando estaba jovencito. Y salió como usurpando un lugar de judío cristiano, y fue cobijado precisamente por la religión para que él saliera ileso. Pero qué tremendo, hoy él se ha convertido en el peor adversario de todo lo que en un momento dado sus padres le enseñaron. Es como si estuviéramos hablando de la bestia. Es como si dijéramos, él es el anticristo, de una ascendencia de conocimiento de Dios, pero ahora se vuelve en contra de todo lo establecido, de todos los principios, de todos los valores escriturales, para tergiversarlos e incentivar aquellas agendas que son en contra de la vida, con una gran cantidad de recursos financieros que posee. Y lo expulsaron del país porque él, precisamente su conducta era de quebrar empresas, de aprovecharse de todo, y el presidente, que era también compañero de él, le tuvo que decir, aquí ya no eres bien visto. Así es, su peor enemigo. Lo que pasa es que hay dos bloques, uno que está levantando y otro que creo yo que va para abajo. O sea, el que va para abajo es el de George Soros, Clinton, Obama, sobre todo los demócratas, países como lo que es Alemania ahorita, lo que es la Francia de ahorita, contra nuevos países que son más conservadores, más nacionalistas, menos globalistas, más regionales. Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, Israel con Netanyahu, Xi Jinping con China y Putin en Rusia. O sea, nacionalismos y regionalismos. Sí. Entonces, ese cambio que se está gestando ahorita es lo que está creando la guerra. Incluso se puede hablar de Estados Unidos ya balcanizada, en un momento dado. Es decir, las partes demócratas y el centro republicano. ¿Pero por qué republicano? Porque aunque no creamos, aquí vivimos en un país muy laico, que ha sido laico por durante 80 años. Ajá. Sí, pero allá en Europa, en Francia, en Inglaterra, sí vota el evangelista. En Brasil, así es. El evangelista, el protestante, sí, el cristiano. Entonces, el voto de Donald Trump es el cristiano, sí. El voto de Netanyahu es el conservadorismo. O el judío sionista. Sí, el conservadurista. Cristiano sionista. Así es. Se le llama. Entonces, sí hay, ¿cómo? Judío sionista. Un judío sionista, ¿no? Entonces,
sí hay muchísima fuerza que está emergiendo. Claro. Y yo creo que es al revés, o sea, que esa parte, y ahora es los demócratas, los liberales contra Wall Street contra Texas, petróleo y lo más del campo, ¿sí? La agricultura. Los arios, los protestantes contra todo lo demás. Imagínense lo que tenemos. ¿Cómo será entonces la capacidad de negociación de la bestia para poder tocar todas estas condiciones que son críticas? Yo creo que ningún hábil mediador o comunicador sería capaz de lograrlo, pero este hombre o este personaje, recuerden que tendrá una habilidad sobrenatural. ¿A qué me refiero? Que el enemigo estará proveyéndole esa capacidad y entonces va a propiciar que todo lo que estamos viendo lo logre, a pesar de que habrá cambios. Así que esperemos en Dios que los que están oponiendo todavía resistencia, el Señor les permita consolidarse un periodo más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir, pero el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que si el Señor le permite a Mr. Trump otro periodo, puede ser otros 4 años de lucha, de conflicto, pero también será la oportunidad, quizás la última llamada. Me acuerdo, la última llamada. ¿Te acuerdas de eso, Adrián? Había un grupo o era una... o no me acuerdo si era una obra o una iglesia, la última llamada, o sea, ¿sí? Ya antigua, esa es hace muchos años. Y precisamente yo espero que esto sea. Hoy Brasil ha tomado un cambio y el evangelio ha tomado mucho auge, pero eso no significa que se conviertan. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos. ¿Bien? ¿Comentarios? Qué grato, se enriquece la clase. Para ustedes que están a través de las redes, por favor, háganoslo saber. Sería muy grato conocer el suyo. Bien, estos versos entonces nos dicen cómo es que la bestia va a emerger en el ámbito mundial. ¿Cuál es su metodología? A mí me gusta porque cuando estudiamos como hoy, la palabra de Dios nos dice de una manera muy contundente, como si fuera el manual de cómo podemos ir yendo paso a paso para lograr entender cómo es que la problemática de nuestro entorno, nuestra etapa actual, podemos descifrarla. Y nos dice que si tenemos sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo y estudiando, vamos a entender que no es un evento, que es un proceso. Recuerden eso, es un proceso. La bestia no va a llegar y el día de mañana ya se apoderó el mundo, no. El ecumenismo no va a ser de la noche a la mañana. Estábamos mencionando hace unas clases que septiembre o octubre el Papa va a colocar una vez más su propuesta de la Casa Nostra, que eso es algo que la mayoría de gobiernos le va a entrar, porque será la preparación para ese escenario específico, porque prácticamente lo que van a hacer es colocar a la nueva generación o a los jóvenes para un adoctrinamiento total, donde lo más valioso de su fe, mientras ellos caminen juntos, van a quitarlo. Y dentro de el judaísmo, la Iglesia Católica o el cristianismo y los musulmanes se tiene algo en común, se tiene la herencia de Abraham, pero la gran diferencia entre los tres es Jesucristo, y va a ser necesario retirar a Jesucristo de ese escenario para que entonces todos los demás puedan estar coordinados en este contexto. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que entonces este capítulo 17 nos va a dar con toda claridad desde la identidad hasta el método que va a utilizar. Recuerden, la Biblia no nos da el nombre, no nos dice las fechas. A ti y a mí nos compete saber si estamos justo en el momento, que creo estamos precisamente entrando en esa fase, porque las condiciones globales, económicas, de toda índole, se están dando de una manera tan rápida, tan eficaz, de una manera
no sensible, yo diría que impactante para decirnos, hey, despierten, estamos en esto, ¿sale? Así que entonces vamos a entrar en los protagonistas o en el protagonista que tenemos aquí. Hay dos etapas caracterizadas en este capítulo 18. La primera es cómo es que viene su entrada o su advenimiento, cómo es que lo hace. Y el siguiente, el desarrollo de cómo logrará su avance. En los primeros versos encontrábamos que lucrar con almas no hay problema porque el fin justifica los medios para él. No hay conflicto. Pero ahora entramos en cómo las naciones cederán, le entregarán. ¿Qué hará para cautivar la atención de millones y millones de personas? Debe haber un hecho, ahora sí que espectacular, o más que espectacular, no puedo usar la palabra sobrenatural, aunque va a ser sobrenatural, pero una manera que sea tan impactante que atraiga la atención, la admiración, el respeto, la entrega incondicional de todas las multitudes. Eso es lo que va a pasar, ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Bien, en estos versos que acabamos de mencionar, el capítulo 13, que vimos hace poco, Juan ve emerger a esa bestia y la ve, pero se queda parada en la arena del mar. Ahora este capítulo nos dice que se empieza a mover del mar Mediterráneo hacia colocar sus posiciones en la alta esfera de autoridad para empezar a tomar el dominio total. O sea, nos va dando el paso a paso, pero a veces es difícil, porque los capítulos que vemos nosotros no son de una manera cronológica, no es algo lógico tampoco. Entonces tienes que mirar, porque recuerden, el ángel le revela a Juan y Juan está viendo todas las cosas, está escribiendo, pero no todo es aplicable en ese contexto. Ahorita ya la relación entre los sellos que habíamos visto no están compaginados, tenemos que exponerlos para que entonces tengamos ya esa coherencia y de esa manera ir despejando nuestras dudas. ¿Comentarios? El primer punto entonces es ¿de dónde emerge? ¿De dónde procede? El énfasis no está exactamente en el lugar, aunque lo vamos a ver, pero el énfasis que la Biblia está mencionando es describir la historia de este personaje. Si fuéramos estudiantes de literatura en la clase, estuviéramos adentrándonos precisamente en ese contexto. Juan está hablando desde el punto de vista teológico, pero si fuéramos estudiantes de literatura, nos concentraríamos precisamente en ese contexto de quién es, cómo emerge, qué hace, cuál será su posición en este contexto. Así que es la historia personal que se nos describe acerca de este emperador mundial. Ahora, aquí hay algo que necesitamos darnos cuenta. Una vez más, en los años venideros, porque cuando Juan está escribiendo esto, Roma dominaba el mundo en ese tiempo, el mundo conocido estaba bajo Roma. Y cuando Juan escribe toda esta revelación, menciona que una vez más Roma tendrá el dominio total. En otras palabras, lo que está diciendo es que en un momento determinado la historia va a girar para convertir a la Roma, ya sea en el ámbito religioso como en el ámbito político, económico, en convertirse en el centro mundial de la atención, donde las cosas van a tomarse o donde se tomarán las decisiones para que el mundo cambie. Eso es importante, porque Roma representa un punto geográfico y un punto político en un momento dado en el mundo enorme, porque después, recuerden, después de esto, Jerusalén será el centro mundial de adoración por 3 años y medio. O sea, cambiaré. ¿Cómo va a cambiar el panorama?
¿Estamos bien? ¿Comentarios? Ok. Dice entonces que este personaje, leíamos, viene del abismo. ¿Estamos bien? Viene del abismo. Y la palabra abismo en griego significa, qué raro, abusos. Abusos. Quiere decir, es un pozo sin fondo. Es como cuando trabajas y no te rinde el dinero, y las personas de antaño decían, no, es que pareces tu barril sin fondo, ¿no? Nunca se llena. Es exactamente lo que está diciendo. El abismo es el lugar donde se relaciona la morada del enemigo, donde habitan los demonios, y esto es lo que está diciendo. ¿Vamos bien? Vamos a leerlo de esta manera. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y vamos ahí a quedarnos por un momento. Algunos han considerado que, y esas son posturas que debemos respetar y tener. Algunos consideran hasta este momento que está hablando de reinos que en un momento dado van a emerger y van a tomar una vez la posición. Pero cuando nos adentramos un poquito, un gobierno, un reino, una nación no puede ir del abismo y después lanzado al lago de fuego. O sea, no puede. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que debe ser una persona. ¿Ok? Debe ser una persona, porque no puede ser posible. Ok, además hay otra postura que necesitamos considerar. Así como cuando se considera que los dos olivos serán Moisés y Elías, hay otra postura dentro de la iglesia cristiana que el anticristo, la bestia, será Judas. Bueno, vamos a ver dos textos que, o sea, algunos apoyan con textos, y reiteramos, como lo hemos dicho, y Adrián nos enseñaba la semana pasada, que esas posturas están ahí, pueden tener textos y debemos respetarlas, ¿ok? En Juan 17:12, y otro por favor que tenga, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Mientras voy a poner aquí la palabra perdición. Sí, Juan. Cuando estaba con ellos Sí. en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición. Esta palabra en griego, perdón, es apoleia, que significa ruina, pérdida, condenación total. Así que algunos creen que Judas puede ser la encarnación de este personaje. Vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor, 2:3. Nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Entonces, esto es algo que algunos en el círculos cristianos mantienen como muy válido para ellos. Considerar que si Elías y Moisés pueden ser capaces de ser los dos olivas, ¿por qué Judas no lo puede ser? Y ellos sustentan este punto, ¿no? Entonces son algo que tú y yo tenemos que conocer para darnos cuenta que no es la misma postura. Hay diversidad de condiciones, pero es obvio que no puede suceder que Judas sea el anticristo, ¿ok? Pero es algo que nos compete conocer qué piensan otros a este respecto. Es muy importante. Porque ahí estaríamos hablando de reencarnación, ¿no? Así es, así es. Pero eso es algo que no entramos en discusión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que trastorna el oído de los que estamos ahí. Entonces, si ellos piensan así, mientras no sea un punto doctrinal que niegue la deidad, el nacimiento virginal de Jesús,
no nos guste, pero está bien. O sea, no compartimos, pero no está en esa apostasía de negar la verdad eterna. Estos son puntos que se tienen en el transcurso de la vida cristiana, como lo explicaba la clase anterior Adrián, los post-tribulacionistas, los amileniaristas, o sea, todas esas posturas están ahí y adquieren desde ciertos pasajes para justificar su postura, pero tú y yo tenemos entonces que colocar todo el abanico que la Biblia nos enseña. ¿Hasta aquí está muy bien? ¿Sí? Así que dice que va a salir del abismo e ir a perdición. Por lo tanto, no puede ser un reino, no puede ser una nación, es necesariamente una persona, porque no se condenan las naciones como término general, sino individualmente. Y a ese conglomerado de personas de un lugar, entonces podemos decir nación. Pero no puede ser una nación, no puede ser un reino. ¿Por qué? Porque va a sufrir una condición de eterno castigo como resultado de su rechazo a la verdad. ¿Aportaciones? ¿Comentarios? Me llama la atención, no me acuerdo cómo se apellidaba, el que estaba de papa y que precisamente lo quitaron por su conocimiento teológico, bíblico, o sea, ¿El alemán? Al alemán pues, y pone No. Duró como 3 meses nada más. Largo ahí. No, Schellenberg no, es el de México, el de Rosenbrand. Sí, es... Bueno, este papa que era pues de los que examinan y demás las escrituras y ponen a a Francisco, ¿no? Sí. Y el asunto de la teología de la liberación y wow. Todo este rollo, o sea, qué interesante pues. Sí. Que este sea el que quiera pactar, ¿no? El que quiera claro. pactar las cosas con toda esta, o sea, poderse salir de todo el contexto teológico y demás sí. para poder decir, esto es, ¿no? Sí. ¿Nosotros no los iba a dejar? No. Por eso lo removieron, porque era incompatible con los intereses del tiempo donde ellos se querían mover. Joseph Aloysius. No. Ratzinger, ese es el apellido. El Lucius es el latín. Sí, pero se lo puso Benedicto, pero ese es Ratzinger. Ese era nazi. Y creció con esa formación. Por eso es que él era un adversario para los intereses de Roma. Y está todavía vivo el señor hasta que no sabemos que todavía esté ahí. Lo ligaban con la parte de la pedofilia porque había unas reuniones en donde tenían que traer zapatos rojos y él usaba públicamente zapatillas rojas. No, pero ese era un rudo para la doctrina. Él era, ahora sí que como un nazi, firme, determinado, decidido a ese respecto. Ratzinger, él era. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, dice aquí tenemos algo que es cuestionable. Dice, la bestia que era y no es y será. Wow, ese es, pareciera trabalenguas, ¿no? Pero algunos dicen que esta es una postura acerca de imperios que fueron, estuvieron y otros que serán. Son posturas acorde a sus inclinaciones y a sus estudios. Y también esto habla acerca de una condicionante que vamos a ver en el capítulo 13, que yo creo que es la más apropiada. Porque esta frase, lo que era, es y será, es prácticamente una alusión a la resurrección del Señor Jesús. Recuerden, el enemigo es quien tratará de copiar, de tomar todo lo mejor, porque lo que pudo darle al cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección el cristianismo no tendría este impacto. No habría. Vamos al capítulo 1, versos 17 y 18 de este capítulo de
Apocalipsis. Otro capítulo 13, versos 3 y 14, por favor. Capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús está diciendo el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, Él está declarando su deidad, su naturaleza, su obra. Hablando de la resurrección. Hablando de lo que a ti y a mí nos compete. Recuerden, Juan está viendo al Señor y le tiene que decir las cosas como son. Y el enemigo, ahora sí, si nos vamos al capítulo 13, estará haciendo una obra increíble. Estas palabras, o sea, reitero, hay diversidad de posturas en este es y no era y será. ¿Por qué? Porque algunos lo consideran que van a ser imperios, otros reyes que han estado usurpando a lo largo de la historia, y es ahí donde nos quedamos. Pero estas palabras están directamente relacionadas con un hecho que tiene que ver con lo que Jesús hizo. Vamos al capítulo 13, versos 3 y 14, por favor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Esa frase subrayenla, y vivió. ¿Qué está sucediendo? Por lo que podemos darnos cuenta, es una persona como tú y como yo. O sea, está hablando de la bestia, pero está hablando que su humanidad sufrirá una herida. Y probablemente esa herida será mortal, de tal manera que cuando venga la bestia o el falso profeta, lo levantará y propiciará estas palabras: el que era, el que es. ¿Y qué sucederá? No habrá mayor impacto para atraer al mundo su atención que ver a alguien que hoy tú y yo, la tecnología nos muestra que en cualquier lugar o en cualquier evento del mundo, si se muere alguien político o una figura pública, nos dicen cómo murió, de qué manera y dónde fue sepultado. Imagínate que hoy tú y yo, por una cosa del destino, pudiéramos decir que el lugar donde Benito Juárez fue sepultado y hoy se levantara. ¿Qué impacto sería? O sea, bueno, por la política, ¿no? Ok, a lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que más pudiera propiciar la atención, el impacto que atrajera ese deseo de ver cosas más grandes, de rendirse ante aquello que resultaría un milagro para ellos en estos días? Ahora recuerda, eso es un tema difícil, por eso estamos mencionando que esta es otra postura que podemos quizás entender a lo que dice el capítulo 13, que tuvo una herida de muerte. ¿Ok? No nos dice cómo fue esa herida. No nos menciona cómo fue esa herida. Solo nos dice que fue una herida de muerte. Así que este es un tema difícil. Y por eso algunos no queremos entrar en los temas de Apocalipsis, porque genera desde contienda, desde posturas, pero también no podemos evitar tocarlo, porque es importante. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 20 les dice a la iglesia de Éfeso: porque no he rehuido a enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. En otras palabras, la responsabilidad de los líderes es enseñarles no segmentos,
no ciertos textos, no ciertas doctrinas, sino el contexto general de la palabra de Dios. Y esto es lo que es difícil. Mientras hables de prosperidad, gloria a Dios, amén, aleluya, pero cuando entras en temas de estos, tienes que poner esa postura. Comentarios. Pues Jesús es el que era, es y vendrá y será. Así es. Pero este es, pero no es, o sea, ese es el punto. Exacto. No es, o sea. Es temporal, es momentáneo, ese es el punto. A ese es donde vamos. Excelente. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 7. Otro, por favor, que tenga el capítulo 9, versos 1 y 2 y verso 11. 11:7, por favor. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Dice que sube del abismo. El 13:4, por favor, si no lo mencioné. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ese es el punto. La gente va a ser atraída, ¿por qué? Porque rechazaron la verdad y creyeron la mentira. De tal manera entonces, recuerden que la Biblia menciona dos tipos de milagros: los que el Señor propicia para que su nombre sea exaltado, y milagros mentirosos. ¿Estamos bien? O sea, eso es algo que está ahí. No podemos negarlo, porque a veces somos tan bíblicos que no hay milagros más que los de Dios. No, la misma Biblia nos enseña que hay milagros de esa naturaleza. ¿Estamos bien? El enemigo puede prosperar también. Capítulo 9, versos 1 y 2 y 11, por favor. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Que eso significa destructor. Yo tenía un tío, que gracias a Dios ya murió, Apolonio. ¿Qué es esta? O sea, yo no sé de dónde los señores les ponían nombres a eso. Imagínate, Apolonio significa el destructor. Pues es de ahí es donde vienen esas mismas declaraciones, ¿no? Bien, ¿qué estamos hablando entonces? Que este personaje tiene que ser una realidad individual, es decir, una persona que con la capacidad de poder experimentar dolor, experimentar este tipo de heridas y posteriormente ser condenado para ser enviado al abismo. En otras palabras, su paso sobre la faz de la tierra será efímero, será temporal. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Bien. La aparición de la bestia, eso es algo que tenemos aquí. Verso 9 nos dice que esto que estamos hablando es para la mente que tenga sabiduría. Recuerden, la palabra sabiduría es Sofía, para las mujeres que se llaman Sofía, y espero que sean sabias. Sofía, que es hablando de esa capacidad intelectual capaz. Dice, ¿qué son? Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Verso 10. Y son 7 reyes, y este es otro punto donde tenemos problemas. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Wow. Lo que estamos viendo aquí es entonces que la aparición de la bestia tiene un propósito específico, es decir, Dios anticipadamente nos reveló que esto acontecería, quién ocuparía ese lugar,
para que tú y yo tengamos la plena certeza que esto no está fuera del control de Dios. Está dentro del plan, del contexto que Dios determinó. Y así va a suceder. Es como cuando leíamos en Mateo 24 acerca de habrá guerras y rumores de guerra, habrá pestilencias. Y nosotros, ay no, Señor, que no suceda. No, es parte del plan. Por eso cuando Pedro se asustó, cuando el Señor le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, no, Señor, no permitas que eso te pase. No, Señor, no permitas, mira. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro, no entiende las cosas de Dios. Esto es la cuestión natural. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no alcanzaba a entender estas cosas. ¿Qué está diciendo entonces para nosotros? Que debemos ser sabios con la sabiduría de Dios para poder entender quiénes son estas personas o qué representan. Hemos dicho que Roma desde la antigüedad es conocida porque tenía 7 colinas, que hoy finalmente, como nos pasa a nosotros, en ese auge de bienes inmobiliarios, se han venido ocupando todos los terrenos y ya no las ves. ¿Estamos bien? Pero finalmente esto desde los tiempos antiguos, Roma se ha convertido en esa imagen que se relacionaba desde siempre con esto. Ahora, déjenme decirle algo, Roma siempre ha sido también un centro de decadencia y degradación moral. Por ejemplo, Séneca, uno de los filósofos griegos, dijo que Roma era la cloaca más asquerosa que había. Hablando de la ciudad, de sus costumbres, de su estilo de vida. Tácitus dijo cosas peores. O sea, todos los contemporáneos de ese tiempo hablaron precisamente acerca de las condiciones de esa ciudad. Ok, ¿qué va a suceder? En 2 de Tesalonicenses 2, versos 10 al 12, esta es la respuesta. Toda la Biblia nos ha dicho lo inevitable. Si nosotros no aceptamos la verdad, hemos elegido la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Si no eliges la verdad, has determinado abrazar la mentira. Y eso es en cualquier ámbito, en el ámbito médico, en el ámbito financiero, en cualquier ámbito. Si tú tienes la oportunidad de abrazar, conocer, practicar la verdad y la rechazas, es decir, has tomado la mentira como tu bandera. 2 de Tesalonicenses 2, versos 10 al 12, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias. ¿Dios los condenó? No. Esto es algo que necesitamos reiterar, aclarar, porque las personas piensan, es que Dios es tan bueno, Dios es amor, que nunca me va a condenar. No, Dios no te va a condenar. Exactamente. Es por rechazar la verdad. Ese es el problema. Por eso mencioné que esperamos en Dios que el Señor le prolongue a Trump otros 4 años, por ver si más vienen al conocimiento de la verdad, incluyendo los demócratas, para que conozcan a Dios. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Por qué va a venir esta bestia? Porque será el pago a su rechazo a la verdad. Será el pago a la incredulidad que ellos han determinado mantener. Es como en el libro de Romanos capítulo 1 también, hablando de aquellos que se convirtieron en amorales, porque rechazaron el amor de la verdad y Dios permitió que viniera la mentira a usurpar sus mentes, sus corazones, de tal manera que van degradándose cada vez más, que hasta el día de hoy tenemos tales agendas de lésbico gays, tales agendas que se están manejando, que hoy en la Ciudad de México estamos a punto de que se celebren un montón de este tipo de leyes, como resultado de que la epidemia que tenemos se está convirtiendo, ahora sí que para hacer todo en lo oscurito, y ya nada más decir, se aprobaron estas condiciones. ¿Comentarios? Ese es el propósito por lo cual esta bestia va a aparecer.
¿Estamos bien? Sí. Están trabajando, no hablando de leyes, sino hablando de cuestiones científicas. Están trabajando para que se produzca el cromosoma que en la médula espinal de la mujer se produzca el cromosoma que lleva el espermatozoide para que no haya necesidad del esperma para producir el embarazo. ¡Wow! ¡Wow! Ese es impactante. Sí, unos caballitos de más embarazan. ¡Wow! Fíjense, qué tremendo eso. Y obviamente todas estas agendas están permitiendo esto. ¿Por qué cambió entonces Microsoft Hell Gates? Bueno, ya le cambiaron el nombre. En vez de ser Bill Gates, ahora son las puertas del infierno, Hell Gates. Cambió Microsoft por estos laboratorios científicos. Porque precisamente ya no habrá necesidad, ya no habrá necesidad de una relación original entre un hombre y una mujer para procrear. Además, el propósito principal de esta agenda es cero natalidad, es decir, que no haya, pero a lo mejor quienes paguen van a poder tener acceso a ese privilegio. Sin el patriarcado, obviamente, ¿verdad? Este patriarcado tan innecesario, pero tan necesario. Exacto. Y tan relevante en la escritura. Exacto, eso es algo que, bueno, yo espero en Dios que venga el Señor y ya no estemos para ver ese punto, pero estamos entrando en lo que creíamos que sería una pesadilla. Cuando estábamos niños, se veíamos películas de un futuro. Hoy estamos entrando en esto. Pero ¿se acuerdan que lo veíamos desde hace 2 años o 3 años que se necesitaba volver a regresar a las comunidades, volver a los orígenes, volver Sí. a lo que nos distingue en lo personal con otro tipo de sociedades, Uh-huh. en lugar de estarnos llenando de muchas pues normas, modas, o Sí. obligaciones o leyes que ni siquiera son correspondidas. No, en lo absoluto. A los mixtecas de Puebla. Ajá. A ver qué les hacen. Les van a agarrar machetazos. Sí. Pero y ahí están los regionalismos, pues, que es la contraparte, que es lo de la... ¿A dónde vamos, verdad? Sí, que es la que está tratando de batalla, pero lo que estoy viendo, pues, es inevitable. No, es que estamos entrando en esta faceta. Bien. Dice Rodrigo, la humanidad tendrá que ser llevada a la máxima depravación que se haya visto jamás como lo que hoy se está viviendo. Bueno, ese va a ser obviamente ese proceso degradante donde las leyes están siendo flexibles para propiciar, legitimizar algo que delante de Dios jamás será legal. Y esa es la agenda que hoy se está viviendo, Rodrigo. Gracias por la aportación. Eso es lo que esta agenda del Deep State, de todos aquellos que están detrás, como los Rothschild, Rockefeller, Soros, que están tratando de mantener la hegemonía con sus recursos, es precisamente evitar que la población crezca, eliminar la familia que ellos llaman tradicional, aunque es la familia, ese es el título que deberíamos tener, el matrimonio, que es el que ellos quieren cambiar. Por eso están incentivando todo este tipo de condiciones, porque Roma en el pasado también era similar. Cuando Juan describe esto, Roma era la ciudad cosmopolita por excelencia, aunado a la cultura griego-romana que mezclaba todo este tipo de cosas. Todo era válido, todo se podía. ¿Estamos bien? Gracias, Rodrigo. Así que entonces dice aquí que entonces el poder de este personaje se concentrará en Roma. Recuerden, en Roma. Y este centro no solamente será religioso, que es el punto ahorita, sino será el centro político que va a emerger una vez más con tanta intensidad, que de ahí surgirá entonces todo el tipo de alianzas que tenemos o que vendrán en ese contexto. Yo estaba viendo las enormes, aquí lo escribí, está escrito, aquí está, miren, puedo decirte, desde
uno de los más importantes tratados de los tiempos modernos fue firmado en 1957 por una media docena de países europeos, conocido como el Tratado de Roma. En el 57, conocido como el Tratado de Roma, y trajo el mercado común para convertirse en el primero de toda la historia en Europa o en el mundo entero. De ahí es donde viene ya la Comunidad Europea. Bien, marzo 25 del 57, Francia, Bélgica, Alemania del Este, Luxemburgo, Italia y Holanda entraron a esto. O sea, aquí está. Enero del 58, julio 30 del 62, enero 29 del 63, Charles de Gaulle. O sea, tenemos una gran cantidad de cosas aquí. Por eso no quise poner esas fechas, porque será crítico. Bien, para irnos pronto, dice aquí, verso 10, ¿quedamos bien con el 9? Verso 10, dice que son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, subraya esta frase, y es de entre los 7. A ver. ¿Cuál es el común denominador? Son 7 reyes, verso 10. 5 de ellos son historia. Uno es y el otro aún no ha llegado. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, la que estábamos hablando, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Wow. Estas son posturas que hay, que no voy a mencionar tantas porque están ahí, pero mejor me voy a enfocar a lo que tenemos. Se ha especulado acerca de si son imperios, naciones, si es una escala sucesiva de los gobernantes que ha venido, como por ejemplo cuando estaba Juan, ¿quién estaba gobernando? Roma, ¿no? Viene una serie de condicionantes políticas. Una, tenemos que, primero, no son naciones, está hablando de personas, ¿ok? Es algo que tenemos que ver. ¿Por qué? Por los contextos, ¿ok? A eso vamos a entrar. No tenemos nombres, la Biblia no nos da nombres, pero sí nos dice cómo poderlo tener. Bien, la primera, si son naciones, entonces no pueden ir directo a la condenación. Tienen que ser forzosamente personas. Por ejemplo, capítulo 19, verso 20. Otro que tenga, por favor, el capítulo 20, verso 10. La bestia fue aperezada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Primero, es asociado con el falso profeta, está hablando de personas. Después dice que son lanzados vivos. Esa palabra son precisamente los que tenemos que colocar en el contexto de que no pueden ser aplicables a un reino, a una nación. Está hablando de personas. ¿Vamos bien? Capítulo 20, verso 10, por favor. Aquí pasa un trago. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aún el diablo estará compartiendo ese mismo destino con ellos. ¿Vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora bien, dice aquí, es donde cuesta trabajo, por eso tienes que regresar y leer. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo, a ver. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí entonces, en las posturas que hay, no tenemos tiempo para tocarlas porque se nos va el tiempo. Vamos a colocarnos en la que... ¿Parece que emergerá otro? Aquí sí, es donde estamos. Lo que está diciendo es que la bestia formará parte de esos 7. De tal manera que es probable
que cuando emerja, es decir, cuando emerja al nivel de ser conocido mundialmente, esté en su condición de ser, en su habilidad, en su capacidad, en su talento, en su agudeza. Pero quizás será cuando emerja como el octavo, empoderado por el adversario para ser la bestia en ese contexto. Porque dice aquí, forma parte de los 7 y va a la perdición. Es la bestia. O sea, aquí es donde, por eso los conflictos de no querer meterse en Apocalipsis, pero lo tenemos que hacer. Comentarios. Llegamos al final entonces. El poderío de Roma o de la bestia estará directamente relacionado con ese punto geográfico que llamamos Roma, con esa iglesia que rechazó el evangelio, se unió al propósito del anticristo a través de el ecumenismo para propiciar que los seguidores de la verdad fueran martirizados, asesinados, pretendiendo creer que tenían la verdad. Y después van a ser ellos mismos engañados por el anticristo para despojarlos de su posición de autoridad y ser él el máximo dictador mundial. Él será de esos 7. Ahora, reiteramos, a veces se dice que son reinos, naciones, pero tiene que ubicarse como personas, por lo que escuchamos del contexto, que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Vamos bien? El reino del terror del anticristo, o sea, la bestia, es, como decía Adrián, temporal. Esto es algo que debemos tenerlo. Y su reino solo va a ser breve, 7 años. Nada más. Pero en relación con la eternidad es lo que le pertenece al Señor, que es donde nosotros tenemos que colocar nuestros ojos como hoy. No podemos cambiar lo temporal, lo eterno por lo temporal. No podemos poner nuestros ojos en las cuestiones únicamente financieras cuando sabemos que Dios va a tener cuidado de nosotros en medio de estas circunstancias, pero Él quiere llevarnos a esa vida abundante. ¿Por qué el Señor no nos lleva hoy? Pues porque hay mucha gente que necesita salvación. Y la iglesia está puesta para que tú y yo les hablemos del amor de Dios. ¿Por qué tenemos que entender o por qué tenemos que entrar en este contexto de la palabra, de estos temas? Porque la iglesia no puede vivir en la ignorancia. La iglesia no puede vivir en fantasías. No puede depender de mitos. La iglesia tiene que ser sabia, entendida, capaz para saber cómo actuar en los tiempos donde le toca vivir. La iglesia no fue instituida por el Señor para vivir de fábulas, para vivir en temor por lo desconocido. No, el Señor nos entregó ya la verdad revelada desde el principio para que seamos estudiosos. Como dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ustedes y yo somos parte de ese grupo. ¿Y cuántos millones más en el mundo entero no lo están haciendo? No lo sabemos, pero hay muchísimos haciéndolo. Y gracias a Dios por eso. Así que gracias porque el Señor nos está permitiendo abrir esa cortina y mirar ese futuro inmediato que yo creo que estamos muy, muy cerca de ese final. Así que vamos a dar gracias. Si no hay otra pregunta, Rodrigo, Estaba buscando serie nueva que ver y en el HBO me apareció una que se llama Las Obras, literal. ¿Las obras? Sobras. Sobras. Pero me llama la atención que no es nada bíblico, pero es una serie que habla sobre el rapto bíblico. Ándale. Pero que la historia está sobre la gente trata de descubrir por qué se los llevaron. Entonces me llamó la atención 2 cosas. Una, cómo el enemigo ya está preparando mentalmente a la nación, ¿no? HBO, no sé, cualquier serie, y es una serie que ha tenido, pues tuvo éxito. Y 2, ellos en su contexto, a todos los que fueron levantados les llamaron héroes, ¿no? Porque no todos se fueron, no cualquier gente. Wow. Entonces me llamó mucho la atención. Como el iniciar. nombre de la serie Sobras, o sea, lo que sobró, lo que nadie quiere fue lo que se quedó. Los héroes, porque no cualquiera fue llevado, se fue.
Y que es exactamente sobre el rapto. La gente trata de descubrir por qué esa gente se fue y literal es una disputa entre los que creen que fue Dios y el mundo. Entonces, dice, Señor, ¿cómo el enemigo realmente está preparando al mundo para decir, te avisamos? No, es que el enemigo ya está tan claro y descarado que hoy ya, antes decía medias verdades, como en este caso hoy dice verdades que al cabo nadie las va a creer. ¿No? Nadie las va a creer. Pero eso va a suceder, ¿no? Porque muchos van a decir que fueron los extraterrestres, otros que fueron a poblar otro mundo, que los mejores se los llevaron, en fin. Pero debemos entender, el rapto está a las puertas. Si Hollywood se está interesando tanto en ese tema, es por algo. Nicolas Cage hizo una película también al respecto, hablando de Hollywood. Así que esperemos que Dios nos tenga por dignos, no por obras. Que Dios nos tenga por dignos de que ese día llegue y nosotros vayamos con Él. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos el privilegio de compartir juntos la oportunidad de adentrarnos en tu palabra. Es tu Espíritu Santo quien nos dirige hacia esa libertad, a la claridad de conocer más esa verdad que estamos viviendo, ese futuro inmediato y que es probable que seamos la última generación, Señor. Te damos las gracias por ese gran momento donde nos permite reunirnos con libertad, tanto presencial como virtualmente, para estar juntos en este momento. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos estás permitiendo recibir, y ayúdanos para seguir extendiendo a otros tu maravilloso amor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, bendiciones.